Los saludo a todos en el nombre del Señor. Mientras repasaba esto que voy a hablar, me maravillaba porque siempre es posible ahondar más en el estudio de su palabra. Y yo me recordaba que cuando éramos niños, alguna vez me enseñaron los llamados coritos, alabanzas cortitas. Y entre esas estaba una que era muy popular en aquellos días y a lo mejor mi hermano, alguno de ustedes pudo haberla conocido, que es la historia de Saqueo. Pero con el tiempo vamos meditando en aquello y nos damos cuenta que ahí habían consignado solamente datos, los datos de la historia, concretos. Pero hermanos, con la gracia de Dios, con estas herramientas espirituales que el Señor nos ha ido dando en la profundización de la grandeza del Hijo de Dios, podemos darnos cuenta la tremenda maquinaria espiritual que está en bambalinas operando para que este hombre haga, diga y confiese las cosas que lleva a confesar. Yo sé que esta manera de enfocar nuestras lecturas bíblicas le gusta mucho a mi hermano Oscar. Yo sé que él va a vibrar también con esto porque realmente es algo tan sencillo, sin embargo, menospreciado. Lo que pasa cuando el Señor llama a una persona es el brazo poderoso de Dios desnudado, un brazo que se extiende de la eternidad pasada y nos alcanza en el momento de nuestra historia por medio de la predicación del Evangelio. En una cadena virtuosa, hermanos, que el apóstol Pablo ya la enseñó y ya la vamos a repasar en el contexto de esta historia. Voy a leer la historia. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado en alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra. Y el título que dejamos para nuestro estudio es el siguiente: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y se basa, ¿no es cierto?, en Lucas 19, versículos del 1 al 10. Estos son los datos que registró Lucas. Es un relato histórico, hermanos, no le quepa duda. Ocurrió hace 21 siglos atrás y hubo testigos. Y Lucas nos dice más adelante, en otro de sus libros, que él indagó diligentemente estas cosas, hermanos. Así que este no es una parábola, no es una alegoría, es un hecho histórico que se ha ido repitiendo a través del tiempo cada vez que se predica la palabra del Señor. Eso ya pone un marco solemne a este relato que acabamos de leer y que lo conocemos también por lo demás. Saqueo es uno de los personajes más conocidos en las iglesias, ¿no es cierto? Especialmente los niños, como decíamos. Y fíjese usted bien que muchos conocimos esta alabanza que mencionaba, pero con el paso del tiempo y gracias a la misericordia de nuestro Dios y la guía de su Espíritu, hemos ido creciendo en la comprensión profunda de estas cosas espirituales gracias a la profundización del conocimiento de la grandeza del Hijo de Dios. Y ya no nos quedamos con la mirada ingenua de los niños, sino que a pesar de ser una historia sencilla, hermanos,
Sin embargo, escúcheme bien, aquí hay una poderosa operación de Dios desplegada para llamar a sus elegidos por medio de la irresistible palabra del mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús. Esto es tremendo, hermanos. Y si no lo entiende aún con la claridad que debiera ser, nos vamos precisamente a abocar a aquello, para que nos gocemos de la grandeza de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Realmente, hermanos, somos bienaventurados porque podemos tener la posibilidad que Dios nos da de poder entender estas cosas espirituales que son realmente negadas para el mundo. No las puede ver ni tampoco las quiere ver. Y nosotros tenemos las bambalinas, el trasfondo, la operación que está subyaciendo ahí a estos hechos cotidianos. Y en esta mañana, hermanos, vamos a contemplarlos y espero que nos maravillemos. Nunca nos dejemos de maravillar de este poderoso brazo de Dios operando con toda su potencia, hermanos, porque así operó también con cada uno de nosotros cuando llegó el momento de escuchar su palabra, y como lo sigue Dios haciendo todavía mientras su palabra es predicada. Así que, hermanos, esta es una bendición tremenda. Este solo hecho debiera a nosotros, hermanos, provocarnos a meditar en estas cosas que el Señor ha hecho y hace, y no vacilar más, buscando en otros lados experiencias espirituales de dudosa reputación. Cuando aquí mismo, frente a nuestras narices, en nuestro propio corazón, están estas operaciones de Dios desplegándose con toda la potencia cada día. Así que, hermanos, valoremos el hecho de estar en la fe verdadera, bajo el amparo del único y verdadero Dios nuestro y su Hijo Jesucristo. ¿Qué sabemos de Zaqueo entonces, hermanos? Bueno, algunas cosas que aquí se mencionan, ¿no es cierto? No sacamos nada extra bíblico. Nos repetimos al testimonio de Lucas. Y él nos dice que era jefe de recaudadores de impuestos y rico. Versículo 2, ¿se acuerda? Y para que entendamos bien lo que estamos hablando, estos recaudadores de impuestos eran los que se llamaban publicanos y eran muy despreciados porque eran contratados por el imperio romano conquistador para que estas personas, que eran normalmente del pueblo conquistado, en este caso de Israel, le cobraran impuestos, fuertes impuestos, a sus hermanos israelitas. Pero ¿sabe usted que este puesto, muy codiciado por muchas personas, porque les daba la oportunidad de enriquecerse, de abusar? Y este recaudador de impuestos, sin duda, este publicano, lo había hecho durante mucho tiempo. Él se valía de este cargo, ¿no es cierto?, para cobrar más de lo necesario y que le quede un buen margen para él. Así que era el encargado de exprimir a sus propios paisanos para beneficio suyo también. Así que se les consideraba por los israelitas como traidores, cómplices de un gobierno tirano, gente que trabajaba para el enemigo. Así que esta sola palabrita, publicano, en la escritura es sinónimo de pecador. De hecho, cuando murmura la gente de Jericó cuando Jesús entró a casa de Zaqueo, más adelante lo vamos a ver, menosprecian a Jesús porque entró a casa de un pecador. Y acuérdense usted también que en esa oración del fariseo y el publicano, que tanto hemos estudiado, este publicano era precisamente un recaudador de impuestos, era un pecador. No soy como este pecador, decía el fariseo, muy pagado a sí mismo, ¿no es cierto? Así que este personaje está en el fondo del barril. En cuanto a bienes, a riquezas, tenía todo lo que quería. Hacía estas cosas en forma impune. Pero, hermano, estaba en el fondo del barril. Era despreciado por todos y ciertamente, si hacía esas cosas, era un pecador. Y observemos algo más, hermanos, para que tomemos el peso de la situación de Zaqueo. Dice que Zaqueo no era un publicano más, sino que era jefe de recaudador de impuestos, o sea, ocupaba un muy alto rango entre los recaudadores de impuestos ahí de la ciudad de Jericó. Y eso lo convertía quizás en el más despreciado de todos. Era el jefe, ¿no es cierto? Y también, si se fijaron bien, dice que era rico. O sea, él ya llevaba tiempo haciendo esto y había logrado granjear una cantidad importante de dinero y era muy rico. En el relato que nos está dando Lucas,
llevaba mucho tiempo defraudando a sus hermanos de nación, robándoles, cobrándoles de más, a un pueblo humilde, que no le sobraba el dinero. Claramente no tenemos que explayarnos en esto, pero este hombre amaba las riquezas, porque actuaba de esa manera. Y es más, con el tiempo pareciera que su conciencia, si es que alguna vez lo acusó, ahora ya prácticamente no le acusaba y no le importaba la condición de sus hermanos de nación. Y yo me recuerdo que en la ley de Moisés era muy estricta respecto a aquellos que esclavizaban a sus compatriotas o los trataban mal. Así que claramente este era un pecador. Y eso está descrito claramente aquí por la investigación que hizo Lucas. Otra cosa también importante, hermanos, uno puede haberse endurecido frente al dolor de las personas cuando el pecado a uno por años lo subyuga. Y sin duda que este hombre alguna vez puede haber sentido algún cargo de conciencia, pero ya no pasaba eso. Pero él sabía su condición, porque sabía que era muy odiado. Esto no lo estamos inventando. Naturalmente, la gente hace sentir su desprecio. Yo me recuerdo que hace poco nomás en las noticias salió una persona que era encargada de cobrar impuestos, pero que él no pagaba sus propios impuestos. Y usted ahí vio la ola de reclamos que surgió naturalmente, en forma espontánea, por todo el país. Así que Saqueo sabía su condición de que era muy despreciado, pero no le importaba. Sabía que era alguien no grato en Israel. Pero no le importaba lo que opinaban de él, ¿eh? No le importaba. Él se enriquecía nomás. Pero hermanos, y esto es lo maravilloso, un día le vino el deseo de ver a Jesús. ¿Puede darse cuenta de lo que eso significa? Una persona cuya vida está dedicada a obtener riquezas, pasando por quien sea, que se levantaba pensando en cómo obtener un peso más a costa de sus hermanos de nación. Sin embargo, un día le vino el deseo de ver a Jesús, sabiendo que iba a pasar por su ciudad, por Jericó. Y yo me pregunto, hermano, yo creo que cada uno de ustedes se pregunta, ¿de dónde le vino este deseo tan fuerte? ¿Simple curiosidad? Pareciera que no. ¿Alguna carencia que el dinero no podía llenar? Dios lo sabe. Pero aquí está comenzando a operar una maquinaria espiritual, por así decirlo, llamando a este hombre a los caminos del Señor. Como vimos ahí, este hombre le vino este deseo. No sabemos de dónde, después lo explicaremos. Pero se dice ahí en el versículo 3 que era pequeño de estatura, por lo tanto, la multitud no lo dejaba cumplir su deseo de ver a Jesús. Pero esto no lo detuvo. Se empeñó en ingeniárselas para ver a Jesús. Y nuevamente digo, ¿de dónde le nace este fuerte deseo de ver a una persona tan alejada de lo que él hacía? Y dice el versículo 4 que debido a esta dificultad se la ingenió para adelantarse, calcular más o menos por dónde iba a pasar Jesús. Y ahí divisó un árbol. Un sicómoro dice que era un árbol alto y se trepó para verle, porque calculaba que Jesús iba a pasar por allí. Eso dice el versículo 4. Y hermanos, ¿cómo cree usted que se vería un hombre público como él, un hombre conocido, aunque odiado, corriendo de esa manera entre la gente? ¿De dónde Saqueo sacó las fuerzas para exponerse al ridículo de esa manera? Son preguntas que vamos a ir contestando. El versículo 5 nos dice que llega un momento cuando Jesús llegó a aquel lugar que había calculado Saqueo que iba a pasar, y mirando hacia arriba le vio y le dijo las palabras del Señor: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, lo destaco, que pose yo en tu casa. Y hermano, aquí viene lo maravilloso de esta historia. Podríamos pensar que Saqueo tuvo éxito en su plan, ¿no es cierto? Se subió al árbol y logró satisfacer su curiosidad. Pero lo cierto es que las cosas son más bien al revés. Y ponga mucha atención, hermanos. Saqueo, sin saberlo, le nació este deseo, ¿cierto?, de subirse al árbol. Pero no fue para satisfacer su curiosidad, sino, escúcheme bien, para que Jesús tuviese ocasión de verlo
para que pudiera reconocerlo, para que pudiese encontrarse con él. Era Jesús el que lo andaba buscando. Y Dios estaba operando todo esto de una manera gloriosa. Vamos a explicar esto. En el plano humano vemos a Saqueo tomando iniciativas, pero lo cierto es que es Dios quien estaba tomando la iniciativa. De hecho, la estaba tomando desde antes de la fundación del mundo. Aquí nada es casual, hermanos. O existe la casualidad o existe Dios. Son excluyentes. Aquí no hay nada casual. Todo obedece a eternos decretos del Señor que se llevan a cabo en los que son llamados de su nombre. Y esto lo vamos a ir enriqueciendo con testimonios bíblicos, porque aquí no estamos inventando nada, estamos viendo tras las bambalinas que el Señor nos permite ver a través de esta sencilla historia, que muy bien puede ser nuestra historia, o la historia de algún hermano o alguna persona que esté escuchando esto, que haya pasado por este canal. Puede ser su historia también. Es interesante percatarse que se nos dice que nuestro Señor Jesús dejó su gloria para tomar nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? Para poder pagar nuestros pecados con su muerte, la muerte de un justo. Y hermanos, en los días de su carne, como ser humano verdadero, había cosas que desconocía. Por ejemplo, a Saqueo. Perfectamente podría haberlo desconocido, como una persona que vivía en otra ciudad, etc. Pero sin embargo, y se da testimonio en la escritura que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y testimonio tenemos de que no necesitaba que le diesen señas o testimonios de nadie, porque él conocía el corazón. Entonces, como hijo de Dios, teniendo la plenitud de la deidad en él, sí lo conocía, sí conocía a Saqueo. Es más, hermanos, nunca hubo un momento en que Saqueo le fuera desconocido. Lo conocía desde antes de la fundación del mundo, hermanos. ¿Se acuerda de Natanael? Así también lo conocía. Lo conoció sobrenaturalmente antes de que se encontraran, como dice el Evangelio. Entonces Jesús conocía de antemano a Saqueo. Insisto, no nos inventamos esto. Ya ven en los textos. La revelación bíblica nos autoriza para decir esto, con toda confianza. Y esta es la poderosa operación que yo quiero destacar en esta mañana, de la cual somos objeto cada uno de nosotros, que hemos creído al Evangelio, y las personas también, que el Señor está llamando todavía a sus caminos, llamados de su nombre. Así de grande es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a pesar de haber estado en los días de su carne vestido de mucha humildad, tanto que lo despreciaban, pero estamos viendo detrás de los hechos la grandeza, producto de estas herramientas espirituales que el Señor nos ha ido dando para ir releyendo estas historias y dándole más profundidad. Y hermanos, una de las cosas que tenemos nosotros que valorar es que en eso nos hemos venido ocupando en esta iglesia, en crecer en el conocimiento de esa grandeza del Hijo de Dios. Y eso es la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué esto es importante? Crecer en el conocimiento de la grandeza del Hijo de Dios. Porque tan solamente eso puede dar consuelo a un alma angustiada. Conocer la sufrible grandeza del Señor Jesucristo es lo único que afirmará nuestra fe en el día malo. Así que, hermanos, no hemos equivocado el camino. Tenemos que conocer y profundizar mucho más en esta grandeza del Hijo de Dios. Quisiera que ahora vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 6, porque ahí nos vamos a encontrar con declaraciones que el mismo Hijo de Dios, ese que estuvo siempre con el Padre, ¿no es cierto? Y antes de todas las cosas, ya estaba con Dios y era Dios, el testigo fiel, ¿no es cierto? El que escuchó de primera mano y que se le dio mandato de lo que había de decir y de hacer. En este Evangelio de Juan, capítulo 6, lo encontramos diciendo cosas maravillosas que nosotros de otra manera jamás podríamos llegar siquiera a soñar. Él ahí nos va a descubrir el corazón de Dios, su voluntad, el propósito por el cual vino a este mundo. Y vamos a ir leyendo y sacándole provecho a cada una. Al menos 4 declaraciones escogí yo para efectos de este estudio, para enriquecer esta lectura de Saqueo con respecto a lo que está operando tras este llamado, tras esta cita espiritual agendada desde antes de los siglos, pero llevada a cabo de la manera que estamos viendo ese día cuando Jesús pasó por Jericó a encontrarse con este hombre.
Voy a leer y ponga mucha atención el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 35 al 40. Dice así nuestro Señor Jesucristo, que son palabras de Él. Y cuando el Señor Jesucristo habla, nosotros escuchamos porque es lo más importante que pueda pasar en nuestras vidas. Dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Pero les dije que me han visto, y sin embargo no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera. Pensemos estas frases en el contexto de la historia de Zaqueo que estamos compartiendo. Y continúa el Hijo de Dios diciéndonos lo siguiente, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no nos deja en ascuas, nos dice cuál es la voluntad del que lo envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y nuevamente nos declara la voluntad, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Alabamos a nuestro Dios por estas palabras eternas, incomparables, de vida eterna, para todo aquel que escucha. Hermanos, este pasaje, espero que hayan esforzado en escuchar estas palabras, contiene cosas que son demasiado grandes para que el ser humano las pueda averiguar con su sola inteligencia. Jesús nos está contando lo que mueve el corazón del único verdadero y vivo Dios nuestro. Nos está contando su intimidad, sus entrañas, su empeño, sus planes eternos. Nos está revelando su secreta y eterna voluntad, hermanos. Esta es una ventana al corazón de Dios que se nos permite por gracia. Así que valoremos esto. Realmente los creyentes en Cristo, cada uno de nosotros, hemos sido objetos de tanta misericordia de nuestro Dios que incluso no solamente nos salva, sino que nos da a conocer cómo lo hizo. Y esto debería traer una alegría la más grande a nuestro corazón, porque si esto nos trae alegría, no sé qué podría hacerlo, hermanos. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre Celestial como para darnos a conocer estas cosas? No dejarnos en la ambigüedad. Como dice en otra parte, para que nuestro gozo sea perfecto. Bien, ¿de qué nos enteramos aquí? Algunas cosas comentamos, pero ¿le gusta el mundo o no le gusta el mundo? Aquí, en estas palabras que acabamos de leer, el Señor nos explica que hay una poderosa operación espiritual desplegada que fue concertada entre el Padre Celestial y el Hijo en algún momento de la eternidad. Porque dice que todo lo que el Padre me da es el mandamiento que le dio. Y por eso vino. O sea, estas cosas sucedieron antes del tiempo de los siglos, en algún momento. Se concertaron y en este propósito, en esta misericordia, nosotros hemos salido bendecidos. Lo explico de una manera más clara. Aquí nos estamos enterando que el Padre Celestial, hermanos, de quien proceden todas las cosas, ¿cierto? Planeó desde la eternidad salvar a algunas personas de la humanidad caída, sus escogidos, por gracia, no por obras. ¿Y cómo procedió? Aquí algo estamos viendo. Dice que a estas personas que él escogió se las dio a su Hijo, para que éste los reciba, los resucite en el día postrero para que estén con Dios eternamente, hermanos. Así obran ellos, según la revelación bíblica. Como vemos entonces, en esta historia se está plasmando precisamente estos decretos de Dios. Esto es lo que está pasando con Zaqueo, hermanos. Insisto, una operación poderosa y eterna de Dios que materializa por medio de su Hijo en la historia humana. Entonces, hermanos, cada vez que se predica correctamente el Evangelio, esta es la misma operación espiritual que se sigue desplegando y de la cual fuimos objeto nosotros y del pueblo que todavía el Señor está llamando. Así que, hermanos, esto es muy atingente a nuestras vidas. Este es el milagro que operó en nosotros. Y ahora voy a centrarme en 4 afirmaciones de las que leímos recién en este texto de Juan 6, para comentarlas un poquito más, para que veamos la grandeza y siempre pensando en lo que vimos de la historia de Zaqueo.
4 frases que son afirmaciones en las que Jesucristo nos revela esta poderosa obra de la que estamos hablando. Primera frase, Juan 6:37, que acabamos de leer recién. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, es únicamente la potestad de Dios Padre que alguien busque al Señor. Si ya le nació el deseo irresistible a Zaqueo de querer ver a Jesús y pasar por sobre todos los prejuicios y exponerse al ridículo, es porque la potestad de Dios lo estaba llamando. Como dice, su bondad está guiándolo al arrepentimiento. Pero depende solamente de la potestad de Dios que alguien busque, porque hasta ese día Zaqueo no le buscaba, como muchos en este mundo no lo hacen, como nosotros mismos también estamos ocupados en cosas de la carne, del mundo, buscando nuestro éxito y sujetándolo bajo otros dioses como la riqueza, el poder, etc. Y sin embargo Dios irrumpe en nuestras vidas y permite que creamos en el que Él envió. Entonces, hermanos, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y este deseo que se manifestó de improviso en Zaqueo es porque Dios estaba teniendo misericordia de él y estaba operando estas cosas. Así que esto es lo que está ocurriendo con Zaqueo, hermanos. Dios le dio a su hijo a este hombre. O en otras palabras, este hombre fue dado a Cristo y por eso Cristo fue a Jericó ese día. Jesús no lo iba a echar fuera, porque se lo había dado el Padre. Por eso se dice que era necesario que Jesús pose en su casa. ¿De dónde viene esta necesidad también urgente de Cristo? ¿Por qué era necesario que pose en su casa? ¿Por qué le urgía? Por causa de ese mandato eterno, hermanos, que Dios le había dado respecto a los escogidos que se había propuesto nuestro Dios. Primera frase. Ahora, segunda frase para que meditemos. Juan 6:38, el versículo siguiente. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, Jesús no tiene agenda propia, no tiene cosas propias que hacer. No, Él es uno con el Padre, igual en todo el Padre, igual en poder, creó todo lo que existe, tiene vida en sí mismo, igual que el Padre para dar, ¿cierto? Y tiene iguales propósitos, todo lo que el Padre quiere, el Hijo lo quiere alegremente y lo desea. Yo creo que este es el momento adecuado para nuevamente recalcar que Cristo Jesús es descrito como Hijo de Dios, no porque sea inferior, sino que por amor ha decidido sujetarse al Padre y dedicar su vida a agradarle. Es el Hijo perfecto. Su agenda entonces era la misma agenda de Dios, era hacer su voluntad. Eso llenaba sus días, sus horas, su eternidad. El hacer la agenda, la voluntad del Padre. Y después aquí también nos dice que por causa de esa voluntad es que se hizo ser humano y entró al mundo. Imagínense, no podemos nosotros separar esta humanidad que tomó Él, separarla de la agenda de Dios, de la voluntad de Dios. Es por causa de eso que Él se hizo hombre. Si no, no hay explicación. Y la voluntad del Padre implicaba tener que cargar sobre sí las culpas del mundo y morir por ellas a fin de reconciliarnos con Él. Así que hermanos, Él vino del Padre, ¿no es cierto? No hacer su voluntad sino la del que lo envió. Tercera frase, Juan 6:39, donde nos aclara, sin lugar a dudas, cuál es la voluntad del Padre. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esto, hermanos, es el secreto más íntimo de nuestro Dios, conocer su voluntad, sus propósitos. Y gracias a que Dios nos ama tanto, tenemos el privilegio de poder conocer de estas cosas del corazón de nuestro Dios. La voluntad que no pierda nada, eso le dijo el Padre, de lo que Él le ha dado. En la eternidad Dios le dio escogidos suyos para que los reciba Cristo y que luego, llegado el día postrero final, los resucite a vida eterna con esa vida que tiene Él, igual que el Padre, con la cual creó todas las cosas.
Así que Él en su mano dejó nuestra resurrección también. Y Zaqueo entonces era uno de aquellos que el Padre le había dado a Cristo. ¿Qué duda cabe? Por eso le urgía, insisto, pasar por Jericó ese día. Tenía una cita, por así decirlo, con Zaqueo. Una cita agendada en la eternidad, cuando no existía el tiempo, no existía el mundo, ni menos la humanidad. Jesús, hermanos, ese día en Jericó venía mandatado por el Padre a predicarle el Evangelio a este hombre, a perdonar sus pecados y darle promesa de vida eterna en el día postrero. Cuarta frase, la última que vamos a meditar. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta es una repetición básicamente de lo que había dicho, pero el Señor lo repite a renglón seguido porque quiere que esto quede muy claro. No hay duda, quiere que nos quede claro cuál es la voluntad y cuál es el papel que le compete a Cristo dentro de esa voluntad y cómo nosotros somos beneficiados por esa voluntad. Entonces, todo aquel que ve al Hijo, acuérdese usted que Zaqueo quería ver quién era Jesús. Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Así que no nos perdamos en esto. A Zaqueo le nació un fuerte interés de ver a Jesús. Y entendemos que Dios estaba operando entonces ese deseo para llevarlo a escuchar a Cristo, a creer en Él, que son cosas que Dios opera, y darle promesa cierta de vida eterna en la resurrección. Dice que pasaba por ahí vestido de humildad, pero que tenía vida eterna igual que el Padre para dar. Así que hermanos, cuando Jesús vio a Zaqueo en aquel árbol, supo que era uno de los que el Padre le había dado en la eternidad. Y siempre ocurrió así con aquellos que llamó a sus caminos. Eso fue lo que operaba. Entonces, él fue a Jericó ese día precisamente a eso. Miró a Zaqueo y lo reconoció. ¿De dónde lo conocía, hermano? Le dice el nombre. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es una cita divina, hermanos. Qué tremendo esto. Lo conocía perfectamente. Ya sabemos de dónde. Ahora mismo, mientras hablamos estas palabras, hermanos, puede que el Señor esté obrando en el corazón de alguna persona. Lo esté llamando a sus caminos. Esté moviendo esta maquinaria espiritual para llamarlo también. Nosotros somos simplemente voceros nomás. Es Dios el que confirma el llamamiento de una persona o no. Pero si siente una persona que esté escuchando esto, que el Señor lo está llamando, es que el Señor quizás esté operando sobre él esta poderosa mano suya, trasladándolo de las tinieblas a la luz. Así que consideremos la bondad de Dios, cómo su bondad nos va guiando al arrepentimiento. Ahora quisiera que sea el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el doctor en fe, para que nos explique mejor la operación poderosa que Dios y el Hijo están realizando cada vez que se predica el Evangelio. Miren, hermanos, mezclemos esta nueva lectura con la que acabamos de hacer de Zaqueo para entender el contexto glorioso que se está dando ahí. Romanos 8, versículos 29 al 30. Y dice el apóstol Pablo por relación de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, continúa la cadena, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué le parece, hermano, estas palabras? Es el itinerario del creyente, según la revelación de Pablo. Dios conoció. ¿Cuándo? En la eternidad. Fuimos conocidos en Cristo, dice también en otra parte. A esos que conoció los predestinó, o sea, les fijó un destino de gloria. Y luego a esos los llamó, o sea, concretó ese llamado en un momento histórico específico, mediante la predicación del Evangelio, al cual expuso a esa persona ya conocida de él. Y luego la justificó, le perdonó los pecados al creer en Jesucristo. Y luego la glorificó
la resucitó para vida eterna, pero esto último todavía no ha ocurrido, porque esto Dios lo va a hacer en un día en el cual va a resucitar a todos aquellos que esperaron en Él. Así que estamos a la espera de la glorificación, los que hemos creído y los que hemos, por gracia de Dios, sido incluidos en este itinerario de la gloria. Y aquí está en detalle cómo se lleva a cabo esta poderosa operación de nuestro Dios para llevar a sus escogidos a la gloria. Y Zaqueo es un ejemplo de esto, hermanos. Fue conocido de Dios, lo predestinó y ahora, en lo que estamos leyendo, lo está llamando por medio de nada menos que su Hijo, Jesús, para justificarlo, o sea, perdonar los pecados por medio de la fe en Él. Esto es tremendo. Y luego de perdonar sus pecados, de justificarlo, lo deja ahí justo donde estamos nosotros, hermanos. Lo deja Zaqueo esperando la glorificación, es decir, la resurrección de los muertos, para entrar a esa vida eterna prometida. Así que, hermanos, los que hemos creído, nos falta solamente la glorificación de esta cadena virtuosa que hemos leído, de la operación poderosa de Dios, que va de eternidad a eternidad. Hemos transitado por todas estas etapas y estamos esperando únicamente la glorificación. Tal como Zaqueo quedó esperando la glorificación, ese día en que venga Jesucristo y se manifieste lo que hemos de ser, se cumpla la promesa de vida eterna en cuerpos gloriosos, inmortales, incorruptibles, semejante al cuerpo de gloria del Hijo de Dios, sin pecado, para servirle en santidad y justicia como Dios se merece. Un cuerpo apto para compartir la gloria de Dios, sin ser consumidos, hermanos. Así que valoremos esto. Estamos reafirmando y recordando estas cosas en las cuales ya hemos sido instruidos desde el principio. Ahora bien, esta cadena virtuosa, ¿cierto?, del transitar del cristiano que va de eternidad a eternidad, el Señor Jesucristo las dijo de una manera mucho más simple. Recién lo leímos, pero las voy a recordar. El Señor dijo lo mismo que Pablo. Todo lo que el Padre me da, a los que conoció, ¿cierto?, viene a mí, los predestinó y los llamó. Y el que viene a mí, no le echo fuera, lo justifica. Y luego se compromete a resucitarlo en el día postrero. Es lo mismo. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, sino que le resucita en el día postrero. Cristo y Pablo se refieren exactamente a lo mismo. Y esto es lo que está ocurriendo con Zaqueo y ocurre con toda persona que es llamada de Dios a sus caminos y con aquellos que se irán agregando a este pueblo escogido de Dios por gracia. Y esto es tremendo, hermanos. Si a Zaqueo le nació un fuerte interés de ver a Jesús, sin reparar en la burla y la vergüenza, es porque Dios ya lo conocía y lo estaba llevando a Jesucristo para que éste lo reciba. Y él no pudo negarse, Cristo no pudo negarse, tenía obligación de recibirlo y perdonar los pecados, luego de hablarle el Evangelio y darle promesa cierta de resucitarnos en el día postrero, tal como nosotros, hermanos, tenemos esa promesa. Así que esto es una maravilla, hermanos. Si esto no nos inunda el corazón de alegría, hermanos, no sé qué podría hacerlo. ¿Qué podría ser mayor que esto? Solamente algunas cosas que quiero reparar respecto a este relato de Zaqueo. Fíjese que Jesús le está dando una orden. ¿Había observado eso? Él no conocía a Zaqueo en la carne. Sabemos que como Dios siempre lo conoció. Y le estaba dando una orden. Él no le está diciendo a Zaqueo, me gustaría que me invitaras a tu casa para que pueda ser tu invitado a cenar. No. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Le dio una orden, hermanos, soberana, irresistible. Su gracia es irresistible. Él no se podía negar. Hermanos, si usted lo piensa, la voz del que estaba llamando a Zaqueo es la misma voz que ha de levantar los muertos el día postrero. A cuerpos hecho polvo, que no existe ni un órgano ya, ni oído, ni nada, no se van a resistir a escuchar al Hijo de Dios cuando ordene vida y se van a tener que levantar. Esa es la voz que está llamando a Zaqueo. Ni los muertos se pueden resistir. La misma palabra que creó los cielos y la tierra. Esa palabra que sacó todo de la nada, le estaba ordenando a Zaqueo que baje y lo reciba en su casa. Esto es tremendo. Y si usted lo piensa un poquito, qué distinto, hermanos, qué distinto del Cristo que depende
de que le abran el corazón, que es como enseñan en las iglesias. Un Cristo que es dejado a la intemperie, bajo la lluvia y al frío, esperando que lo inviten a pasar. Son maneras, tradiciones de hombres. Lo cierto es que Él es soberano, hermanos. Él viene mandatado a buscar a los suyos. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios es soberano. Él toma la iniciativa. Él produce el querer como el hacer. Él da el arrepentimiento. Él da un arrepentimiento que no es del mundo, sino que es de Dios para salvación. Un arrepentimiento verdadero a los que son llamados de su nombre, a sus escogidos. Él es el que toma la iniciativa. Él el que salva. La salvación es mía, dice Jehová, toda ella. ¿Cómo un muerto podría tomar una decisión tan importante, hermanos? ¿Cómo Dios podría dejar una decisión tan importante a un muerto? Así que la salvación pertenece a Él, hermano, y le damos la gloria a Dios, que así sea, porque si dependiera una fracción mínima de nosotros, lo echaríamos a perder. Y nos estaríamos gloriándonos ahora con grande gozo de esto que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Dice Isaías 43, del 11 al 13, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, y aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿qué lo estorbará? De manera que esta operación y esta voluntad estaba sobre Zaqueo ese día, y estuvo sobre nosotros, y nos mantiene en la fe todavía, poderosamente cada día, y le pedimos a Él que su propósito lo lleve a cabo hasta el final. Confiamos que así será. De manera que tenemos que permanecer firmes a esta verdad, sin claudicar, porque el que prometió es poderoso para hacerlo también. Como vemos, hermanos, el asunto con Dios es bastante diferente a como piensa la mayoría de la gente, hermanos. No se trata de si nos dignamos a aceptar o no al Señor. Es todo lo contrario. ¿Querrá aceptarme el Señor siendo que no hay nada bueno en mí para merecer su favor? ¿Se dignará el Señor de toda gloria a mirar la bajeza nuestra? Recuerde, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es soberano, Él elige. Y aquí, en la historia de Zaqueo, está manifestando su elección en el tiempo concreto de la vida de un hombre. Pero hasta que no lo llamó por el Evangelio, este hombre estaba perdido. Tal como nosotros, aun cuando éramos escogidos. Tiene que venir la palabra del Evangelio y ser escuchada para ser aceptado dentro de ese camino suyo. Pero Él elige, Él lo saca adelante y nos envía a alguien. En ese entonces fue Cristo Jesús mismo, pero Él tiene a sus instrumentos también que los envía precisamente para predicar esta palabra del Evangelio y llamar a estos que conoció a la fe. Como iglesia de Dios, hermanos, somos mandatados también a predicar este Evangelio, a anunciar estas virtudes. La buena noticia de que Cristo Jesús pagó todas nuestras deudas con Dios, tomando nuestro lugar en el castigo, hermanos. No importa lo bajo que hayamos caído, si el Señor quiere, nos va a llamar un día. Valoremos esto, amigo, que tú estás escuchando a lo mejor esta predicación. No ignores la benignidad de Dios que está guiando al arrepentimiento. Entre tanto, dice su palabra, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escucha esta palabra, hermano, amigo, puede ser que Dios esté desplegando esta poderosa operación que desde la eternidad te llama, tal como vimos que lo hizo Zaqueo. Ahora bien, ¿cómo sabemos, y ya para ir redondeando, cómo sabemos si somos elegidos de Dios? Pablo así lo explicó. 2 Corintios 13:5. Dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El que ha creído tiene señales sinceras de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento que Dios se las da y se manifiestan amando a Dios y al prójimo. Mire, primera de Juan 3:14 dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no ha entendido nada. Puede estar en las iglesias por años
Pero si no ama a su hermano, permanece en muerte, o sea, nunca salió de la muerte. ¡Qué tremendo! Estas son las señales. Usted puede orar al Señor con manos limpias, un corazón sin hipocresía. Entonces ha conocido a Dios. O mejor dicho, Dios le ha conocido. De lo contrario, hermanos, no nos engañemos. No son por años de militancia, por años de inscripción a los registros de la iglesia. De lo contrario, permanece en muerte. Jamás salió de allí. Pero son las señales. Otro texto, 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y ya sabemos que esto está destituido de la gloria de Dios. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros como iglesia no sabemos quiénes son los escogidos. Dios lo sabe. Él jamás se engaña en esto. Y es más, tiene un número que Él lo sabe. Algunos han especulado con esto, pero Dios sabe. Ese no es asunto nuestro. El nuestro es creer, pedirle a Dios permanecer en esta fe. Sí podemos tener luces de que aquel o aquella persona es hermano nuestro por lo que declara y porque ama a su hermano también. Sinceramente, honestamente, si vemos que hay una persona que está entre nosotros y habla herejías respecto a Dios, o no ama a su hermano sinceramente, le cierra su corazón cuando está en necesidad, habla mal de él, etcétera, etcétera, quiere decir que esa persona no pasa el examen. Y nosotros podemos darnos cuenta de que ahí algo anda mal y tenemos que acercarnos para exhortarle. Y si se endurece y sigue endureciéndose, quiere decir entonces que no está en fe. Así que hermanos, esto es tremendo. Yo voy a compartir con ustedes ya el final de la historia, porque Zaqueo, a quien entendemos que Dios conoció desde antes y lo hizo transitar por esta cadena virtuosa de su poder, dejando las puertas de la glorificación, Cristo no se engañó, vino realmente a un elegido de Dios, porque mostró las señales de la elección. Mire, veamos lo que dice el texto respecto a Zaqueo. Dice versículos 6 al 10 de Lucas 19, ¿no es cierto? Entonces Zaqueo, él descendió a prisa y le recibió gozoso a Cristo. ¿Ya? Le recibió gozoso, alegría, primero. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Despreciaban a Cristo también, porque había entrado a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, y esto es maravilloso, hermanos, porque no se registra que Cristo le haya predicado el Evangelio, pero entendemos que sí. Esa es la norma. Esa es la manera en que Dios llama, por la predicación del Evangelio. El punto es que este hombre, enternecido en su conciencia, ¿cierto? Con convicción de pecado tremenda que Dios operó en él, dice versículo 8, se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué es esto, hermano? Amó a su prójimo, aprendió el amor del amor que Dios le estaba dando en Cristo Jesús, al llamarlo de esa manera, al más despreciado, a ir a posar en su casa y hablar del Evangelio, el admitirlo en su salvación. Ese amor lo replicó con su prójimo y los amó a aquellos que defraudaba, a aquellos con lo cual se lucraba, a aquellos que exprimía, que eran el objeto de su riqueza, los amó. La mitad le doy a los pobres, hermanos, y era un hombre rico. ¿Y qué pasó con el resto? Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, hermanos, si esto no es arrepentimiento verdadero, según Dios. ¿Qué es? Sin duda estaba en el camino correcto. Jesucristo no se equivocó, son las señales del elegido. Si ustedes recuerdan muy bien, la ley de Moisés, al que robaba, le estipulaba que devolviera mínimo lo robado, pero aquí él dice cuadruplicado. Le devolvió 4 veces más. Fue más allá de lo que la ley le pedía. La milla extra, porque aprendió a amar a causa de ese amor que estaba siendo el objeto. Por eso dice el Señor Jesús que la pecadora y los publicanos iban delante en el reino de Dios. Que todos estos fariseos y esta gente, funcionarios de la religión.
Entonces las señales las dio. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si de algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aprendió a amar a su prójimo, hermano. Sinceramente, aquí no estoy pensando en una hipocresía. Aquí es el corazón de Zaqueo que se nos descubre y que hay un registro aquí para que lo lean para siempre. La poderosa operación de Dios en el corazón de este hombre, a cual conoció desde toda eternidad y efectiva e irresistiblemente lo llamó a sus caminos. Y Cristo no se equivocó. Jesús le dijo, y hermanos, qué maravilla escuchar al mismo Hijo de Dios estas palabras. Y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cómo entendemos esto? También creyó en el Hijo de Dios, también fue de fe, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cruzó todo el mar de la eternidad, hermanos, para alcanzarlo, para morir por él, para darle palabras certeras de perdón y vida eterna. Y este es el milagro que operó en cada uno de nosotros, hermanos. Yo soy enfático en esto para que no tengamos nunca el deseo de mirar la casa de al lado, por decirlo en el sentido de las otras religiones, como buscando cosas que nos faltan. No nos falta nada. El que está en Cristo está completo. ¿Usted quiere saber de milagros en su vida? ¿Y anda tras esos milagros en otras iglesias? Sepa que hoy día mismo usted es producto de un poder sobrenatural que operó desde toda eternidad para llamarlo a sus caminos. Y si permanece ahora todavía en estos caminos, es por causa de que esa mano poderosa de Dios no se ha disminuido. Está sobre nosotros sacándonos cada día adelante la permanencia de nuestra fe. Así que hermanos, somos absolutamente privilegiados y ya entendemos la urgencia que sentía Cristo por ir a la casa de este que Dios le había dado también para llevarlo a sus caminos. No podemos dudar de este arrepentimiento verdadero de Zaqueo, ¿cierto? El Señor no se equivocó. Contemplemos, hermanos, la gloria del poder de Dios desplegada en este relato. Esta historia de Zaqueo es nuestra historia, por la gracia de Dios. Si permanecemos firmes hasta el final, sin apartando el Evangelio. Y también puede ser la historia de usted, amigo que está escuchando aquí, que pasó por este canal. Dios puede despertar su llamado en usted. Aprendamos de Zaqueo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es la benignidad del Señor que nos guía al arrepentimiento. Así que hermano, yo quería compartir esto para que nuestro gozo sea completo, para que seamos unánimes en que estamos en el verdadero, como dice Juan. No nos equivocamos, hermanos. Si estamos aquí reunidos hoy día, sobrepujando el Espíritu sobre nuestras vidas, es porque el Señor continúa en su empeño, sacándonos adelante. Ya envió lo más difícil a Cristo a morir por nuestros pecados. Y ese Espíritu poderoso que operó en la resurrección de Cristo es el que cada día opera en nosotros para que creamos un día más que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios en el cual nos ha dado perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor los bendiga, hermanos, que pasen una bonita tarde. Así que gracias al Señor por estas palabras y gracias también por el privilegio de poder compartir esto con mis hermanos, para gloria suya también y edificación de todos nosotros. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Alex, por la exhortación. Sin duda, la historia de Zaqueo es muy contemporánea con nosotros, se mantiene a través del tiempo. Qué bonito, como dice la palabra aquí. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Seguramente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, iba mucha gente detrás de él, por diferentes necesidades de sanidad. Pero Zaqueo, Dios ya le había puesto en su corazón procurar verle. Así que es maravilloso, hermano, maravillosa esta historia, porque nos identificamos con esto, porque el Señor Jesucristo nos ha visitado mediante el Evangelio, y tenemos que hacer esos frutos que hizo Zaqueo. Él vio el daño que le había hecho también a su prójimo y estaba muy, muy arrepentido. Así que le damos gracias, hermano, por esta exhortación que nos hace recordar estas palabras. Hermano pastor, un comentario por el estudio de la historia del Zaqueo. Sí, estos versículos siempre han sido muy difíciles de trazar en las iglesias por las cuales hemos ido pasando, pero es evidente, la misma escritura habla de una provisión de Dios en todas las cosas
y su elección es completa, o sea, no hay ninguna cosa que se le quede atrás a Dios para lograr su propósito de redimirnos o de contarnos entre los redimidos o de expulsarnos de entre los redimidos si es que no permanecemos, pero todo esto está orquestado Dios desde la eternidad hacia atrás. Y también debido a su misericordia, porque Dios se tiene que estar ocupando de gente que no le ama tampoco. Pero eso uno lo empieza a entender en la medida que es consciente de que ha sido redimido y que esta fuerza que ha obrado desde la fe en el corazón no ha procedido de su propia persona ni de su propio cerebro, ha sido Dios quien lo ha guiado sobrenaturalmente, porque para mí creer es un milagro. No es algo usual, es algo que no va a ocurrir prácticamente nunca, salvo en los propósitos que Dios quiera despertar en sus escogidos que tenga de antemano decidido que los va a redimir. Y es tan grande el intento de Dios que no le importa nada el precio que tiene que pagar, envía a su propio Hijo. Así que aquí no hay ningún beneficio económico de Dios o del Hijo hacia sí mismo. Ha sido solo amor, amor puro y desinteresado, un amor que llega a hacerlo llorar a uno por la tristeza que siente de ofender a Dios, por lo que uno no debiera hacerlo, pero Dios ha sido misericordioso y vuelve a enderezarnos, vuelve a regar la planta, vuelve a enseñarnos a que debemos perseverar, porque el que perseverará hasta el fin en este amor de Dios, dice, será salvo. De hecho, tenemos esta noción en la iglesia de lo que estamos predicando de antes del hermano. El hermano no está predicando lo que no se sepa, sino que se sabía, pero no se toca muy seguido, porque está implícito en nuestras conversaciones. No sé si ustedes se han dado cuenta. También quiero leer en Mateo 11:27, dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno, sino a quien el Hijo lo quisiere revelar. Mi fe ha sido un querer de Dios, con todo su poder y su potestad, que el Señor ha puesto sobre mí y ha operado en mí y en todos ustedes, mis hermanos. Por eso es que, aunque uno está cansado, sigue adelante. Cuando uno tiene problemas en la existencia diaria, somos fortalecidos por Dios, por su Espíritu, por mandato suyo, para que alcancemos los propósitos con los cuales Dios ya se ha puesto en su conciencia, de acuerdo con lo que Él quiere hacer para la eternidad con nosotros y a dónde nos llevará en la eternidad, que es a morar con Él. Y quizás qué otras cosas veremos allá que Él tenga preparado. Podríamos ser perfectos predicadores de la gracia de Dios allá también, porque a los ángeles le vamos a contar cosas que ellos no han vivido. Dice, nadie sabe quién es el Hijo, sino quien el Hijo lo quisiere revelar. Es un querer de Dios, no una decisión que yo tome, como decía muy bien el hermano en la exposición, sino a quien Dios lo quiere revelar. Y en Lucas 10:22 dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo. O sea, para poder decir yo creo que es un Hijo de Dios, hay que estar ya designado por Dios para ser salvo. Porque dice, a quien Él lo quiere revelar. Y hablando de revelar, me viene a la mente también lo que dijo Pablo en Gálatas 1:6, dice, cuando le plugo a Dios revelar a su Hijo en mí, dice, para que le predicase entre los gentiles, no conferí con carne y sangre. ¿Qué le parece? ¿Con quién confirió ahí? Directamente con el Espíritu de Dios. No está ni una obra humana ahí. Es lo que Dios ha querido revelar en el corazón. Hablando ahora un poco emocionalmente, cuando yo entendí el Evangelio, me invadió una felicidad increíble que sabía que no era mía. Y un agradecimiento que me hacía caminar como loco hablando por donde estaba parado, pero estaba siendo usado para bien. Y yo creo que muchos de ustedes, mis hermanos, tienen que reconocer que ha sido Dios quien ha obrado también en cada uno de ustedes sobrenaturalmente, porque que Dios hable a alguien y entienda es un designio de Dios, es una revelación que Dios ha hecho en nosotros, que queda impresa en nuestra alma para siempre, hasta el día del fin, y nos guiará a vencer el temor, incluso de morir por causa del Señor. Eso, hermano, gracias. Gracias, pastor. Hermano Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de darle las gracias a nuestro Padre Celestial. Mi corazón está rebosando de alegría. Amén. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por esta exhortación de nuestro hermano. Nos llena de gozo y de confianza y de tranquilidad, hermano. El propósito eterno de Dios de tener un pueblo consigo en su reino, un pueblo propio de Él, que Él creó para darse este gusto, este anhelo eterno de Él, de compartir con aquellos que creó para ese propósito. Él así lo describe en su palabra, hermanos. Amén. Hemos dado esta bendición tan grande de poder comprender el sentir tan profundo y tan íntimo de Él con su Hijo, de que eternamente anhelaron tener este pueblo con ellos, y para eso lo crearon, hermanos. Y nos han revelado a nosotros este propósito de ellos, que
es un proceso que fue elaborado en la eternidad, hermano, un proceso elaborado y acabado en la eternidad y que está en pleno desarrollo y que acabará en aquel día glorioso en que Él venga a culminar ya este propósito de ellos, que es llamar a cada uno de nosotros por su propio nombre, hermano, que están escritos en ese libro para llevarnos a su gloria. Es maravilloso, realmente maravilloso, hermano, tener esta certeza en el corazón, hermanos, porque nos permite, hermano, esperar la muerte con una tranquilidad plena, una tranquilidad total, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos ni nos consideremos buenos, sino porque Él nos amó Amén. y pagó con la vida de su santo y amado Hijo nuestra maldad, nuestros pecados. Nos compró con ese precio tan alto, hermanos, para llevarnos a su gloria. Así que le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque este gozo proviene desde allá, desde la eternidad al corazón nuestro, proviene de comprender y entender tan claramente, hermano, el propósito de Dios acerca de cada uno de los que estamos congregados en esta hora acá, esta humilde iglesia, hermano, este humilde pueblo que espera al Señor anhelante, ansioso de estar ya con Él. Eso, hermano, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias, hermano Oscar.